Angelina, pero vamos a grabar la sesión de clase y bueno, eso le permitirá a ella revisar. Así que bueno, vamos a comenzar justamente. Vamos a comenzar esta sesión justamente del seminario de epistemología, un seminario en el que buscamos justamente analizar algunas ideas sobre cómo se construye el conocimiento educativo. Y bueno, hay un personaje mexicano, hay un investigador mexicano que sobresalió a sobremanera hablando de epistemología de la educación. Me refiero al gran Rolando García. Rolando García fue alumno de Jean Piaget, ¿sí? Allá en Francia, y después fue coautor con Piaget en algunos libros. Entonces, hay un video muy, muy interesante, es un poquito largo, sobrepasa los 30 minutos, donde él nos habla de la historia de la epistemología y algunos problemas contemporáneos y antiguos y contemporáneos de la epistemología. Entonces, me gustaría que lo revisáramos y después de eso vamos a tener una discusión y vamos a comenzar también nuestra sesión de clase. ¿Ok? Ok. Vamos entonces a comenzar con ello. Voy a apagar un poquito mi cámara y voy a proyectar. A ver, ¿cómo es esto? Presentar. Así, acá está. Epistemología. A ver si se puede ver allá. Ya, ¿verdad? Sí, maestro, ya. A ver. Ahí va. Ahí va. Perfecto. En la última gran obra filosófica que publicó Bertrand Russell, sin duda una de las grandes cumbres de la filosofía de este siglo, dice en su comienzo de la introducción lo siguiente: este es típico de Bertrand Russell para introducir uno de los libros más importantes que se ha hecho sobre el conocimiento humano. Bueno, estamos de acuerdo en que es una parte infinitesimal del universo, pero es la más importante para nosotros, porque el conocimiento es sin duda base de la vida de relación, y quizás lo que es más trascendente hoy en día, el conocimiento se ha convertido, y lo fue históricamente, gracias, en la base del poder. Estamos de acuerdo en que somos una parte infinitesimal del universo, pero yo me tengo que ocupar forzosamente en el tiempo de que dispongo de una parte más infinitesimal todavía de este nuestro mundo terráqueo. Entonces me voy a circunscribir
a esa región espacio-temporal muy reducida, que de manera muy arbitraria se llama el mundo occidental, y a una parte temporal que es, como suele hacerse, de Grecia en adelante. Si empezamos con Grecia, la filosofía, la religión, la magia, la superstición y la ciencia empezaron mancomunadas, en un idilio, en un mundo de comprensión y de coexistencia. Con el advenimiento del cristianismo, el idilio terminó y vino la gran ruptura. San Agustín dijo, no se puede ser cristiano y filósofo al mismo tiempo, porque es vana la pretensión de la mente de llegar a verdad alguna. A la verdad se llega solo por la revelación a través de la fe. El emperador Justiniano se lleva a la práctica las implicaciones de esto, cierra la Academia Platónica, diciendo que allá se imparten enseñanzas paganas y perversas. Hay un éxodo importante de los filósofos de Grecia y durante 6 siglos no hay filosofía, no hay ciencia en Europa. Hay solamente lo que la teología dice que es conocimiento y que es verdad. Los que emigraron de Grecia pasaron a Oriente, se fueron a Persia primero, a un centro en Yudin Shapur, que era un centro de medicina, se fue convirtiendo en universidad, pero fue hasta que lo que es hoy el Irak levantó cabeza y fundó Bagdad, que se concentró allí la élite intelectual del mundo de entonces. Bagdad fue durante siglos el centro intelectual de nuestro mundo. Ahí estaban cristianos, judíos, árabes, musulmanes, conviviendo, traduciendo las obras de Grecia, de donde habían tenido que escapar. Eso llegó a Europa a través de España. Los árabes fundan el califato de Córdoba, y Córdoba y Bagdad son los 2 grandes polos intelectuales del mundo. De ahí vuelve la filosofía griega a Europa. Y con la revolución agrícola, la expansión de las ciudades, del comercio, etcétera, etcétera, hay ese extraordinario renacimiento, no el renacimiento de que hablan las historias del renacimiento artístico, sino un verdadero renacimiento intelectual en que el mundo, la visión del mundo cambia. La Iglesia, la teología, no puede contener ese tipo de expansión y empieza una efervescencia de ideas a las cuales no me puedo referir más que muy rápidamente. Tomás de Aquino, una de las grandes inteligencias, quizás sea la más grande inteligencia que produjo la Iglesia, advirtió que no era posible mantener esa dominación teológica y a partir de él se establece que el mundo quedaba dividido, la división era la luna, nunca me expliqué por qué, pero a partir de la luna para arriba, digamos, era la teología la que decidía qué eran los fenómenos, qué era la verdad. Por debajo de la luna se admitió de que el hombre podía llegar a verdades a través de la observación y la experimentación. Ese para mí es el germen de lo que será después la actividad científica. Bueno, no voy a resumir la historia, los siglos siguientes, fundamentalmente con lo que se llama oficialmente Renacimiento, siglo XV, Italia fundamentalmente, y se inicia un proceso social, económico, político y religioso que va a incluir la reforma de la Iglesia, que va a culminar en el siglo XVII
con la revolución científica. Culmina en el siglo XVII, en la segunda parte del siglo XVII, con Newton. Y digo con Newton porque el mundo newtoniano que va a dominar el resto del siglo XVII, todo el siglo XVIII y que va a continuar, hace una ruptura absolutamente fundamental en el problema del conocimiento, con dos puntos esenciales. Primer punto, se empieza a hablar por primera vez de leyes naturales. La palabra ley hasta entonces estaba usada como normas morales o como normas jurídicas. A partir de la segunda mitad del siglo XVII, tiene fecha eso, la fecha es la Royal Society y la publicación que hacen los Transactions, Philosophical Transactions de la Royal Society, donde aparece por primera vez de manera sistemática el uso de la ley natural. Los fenómenos naturales están regidos por leyes. Pero esto no es la ley omnipotente de un creador que da órdenes, por decir, al universo. El cambio, que yo llamo cambio de marco epistémico, se refiere a lo siguiente. El mundo está creado por Dios, pero Dios estableció leyes. Y esas leyes rigen, sin mediar más la voluntad de Dios, todo el mundo físico. Y el cambio fundamental que se produce es que la mente humana puede desentrañar esas leyes. Jocosamente se dijo, Dios creó el mundo y después mandó a Newton para que se lo explicara al resto de la humanidad. La mente humana puede desentrañar esas leyes y no solamente empieza a ser permitido que la mente humana estudie esas leyes, sino que llega a decirse que es obligación del ser humano estudiar esas leyes para entender la armonía que Dios puso en el universo. Aclaro que esas leyes van a pasar también al orden económico y una buena parte de la economía que va a seguir después será también producto de este pensamiento, pero no puedo entenderme en eso. El segundo punto, que es fundamental y que es la gran ruptura con la teología, es que Newton muestra que las leyes que rigen los movimientos planetarios son las mismas leyes que rigen los movimientos aquí abajo en el mundo sublunar. El movimiento de los planetas, el movimiento del péndulo obedece las mismas leyes, en cuyo caso termina la dictadura de la teología, que era la que decía cómo eran los fenómenos más allá de la luna. El hombre empieza a investigar el universo y a decidir la ciencia que está surgiendo, cuáles son los fenómenos y tratar de explicar esos fenómenos. Pero al mismo tiempo surge la revolución en la filosofía. Renace la filosofía, es el comienzo de la filosofía moderna, y el padre de esa filosofía, como todos ustedes saben, es Descartes. Con el surgimiento de la filosofía moderna hay una especie de acuerdo tácito de dividirse la tarea. Para decirlo de manera un poco simplificada y quizás caricaturesca, la ciencia se va a ocupar de explicar al resto de la humanidad las leyes naturales y la filosofía le va a explicar al científico qué es lo que sus teorías quieren decir. Salen de ahí los grandes sistemas filosóficos, sale naturalmente Locke y Hume y Berkeley y Leibniz y finalmente Kant. Y ellos van a explicar qué es el espacio, qué es el tiempo, qué es la causalidad, qué son las matemáticas, qué son las teorías. Ellos les van a explicar a los científicos
Los científicos se ocupan de las leyes y de desentrañar esas leyes, pero no de decir qué son. Newton se acopla a este acuerdo con su gran mentira histórica, que con todo respeto a Newton, que fue un genio extraordinario, pero como persona no tan extraordinaria, fue el gran acto de hipocresía. Newton dice, hipótesis non finco. Yo no hago hipótesis. Hipocresía porque todo su libro está impregnado de geniales hipótesis. Y en realidad todo su libro es una manifestación extraordinaria de lo que se llamará el método hipotético deductivo. Pero no quiere comprometerse con la verdad religiosa, quizás porque el espectro de la condenación de Galileo le andaba rondando y no quería tener problemas similares. La culminación de todo esto es Kant. Kant viene de la ciencia empírica, es un físico, se ocupa también, como ustedes saben, junto con Laplace, de la teoría de la nebulosa, etcétera, etcétera. Se ocupa de todo el mundo natural. Es poco conocido que Kant fue el primer profesor de geografía que hubo en el mundo, la primera cátedra de geografía que se abre en Alemania es para Kant. Se ocupa realmente de una multitud de cosas, hombre genial. Y su posición es empirista, viene de la física del siglo XVII, de Newton. Tropieza con Hume, empirista también, pero es el más lúcido analista de lo que pasa en la ciencia entonces. Y su posición empirista es muchísimo más flexible. Por primera vez pone en tela de juicio todo lo que se había dicho sobre causalidad. Habrán leído o se le habrán dicho el dicho de Kant de que Hume lo despertó de su sueño dogmático de creer solamente en los hechos. Uno de sus biógrafos agrega, efectivamente se despertó de su sueño dogmático, pero encontró pronto un soporífero que le permitió volver a dormir con toda placidez. El soporífero fue su propia teoría, porque a partir de esa puesta en duda de Hume, Kant elabora el más formidable monumento, el más formidable sistema filosófico que se construyó, yo creo que en toda la historia de Occidente, que es un sistema casi perfecto. Tiene un solo defecto, que es ser falso, pero como sistema es prácticamente perfecto. ¿Por qué digo como sistema es prácticamente perfecto? En primer lugar, el gran mérito de Kant, de entonces y de ahora, sigue siendo el gran mérito de Kant, es haber planteado con toda claridad el problema del conocimiento, el problema de la relación sujeto-objeto en la construcción del conocimiento. Lo que no están bien son sus respuestas, pero la respuesta forma un sistema cerrado completo. Él explica el espacio, el tiempo, la causalidad, explica las matemáticas, naturalmente explica la ciencia de su época. Para él la geometría es Euclides, la lógica es Aristóteles, es el silogismo. La matemática es el cálculo en la forma que Newton y Leibniz lo pronunciaron. El espacio y el tiempo es lo que Newton considera como espacio y tiempo. Y da una explicación de cómo se llega a esos conceptos científicos. Él está tan convencido de que ha resuelto todos los problemas, que se atreve a escribir ese final de su obra cumbre, La crítica de la razón pura, un final que lleva por título Prolegómenos a toda metafísica futura.
a toda metafísica futura. Modesto el muchacho, dijo alguien por ahí. Lo de Kant es el monumento de la filosofía especulativa, pero ese monumento tuvo mala suerte. Kant muere en 1804 y no pasan 20 años sin que la ciencia, fundamentalmente la matemática, pegue un vuelco extraordinario. Aparecen las geometrías no euclidianas. Yo diría que a partir de ahí, cada uno de los conceptos que daba Kant como establecidos va a ser sistemáticamente demolido en lo que resta del siglo y en el comienzo de este siglo. La geometría no euclidiana muestra que Euclides es una de las geometrías y que el espacio no sabemos muy bien qué geometría tiene. La lógica va a ser completamente renovada en ese siglo. Se va a mostrar que la silogística de Aristóteles es un pequeño capítulo de la lógica. Y se va a resolver lo que fue el gran escándalo de la matemática y de la lógica. El gran escándalo, que alguien lo detalló, es que la lógica de Aristóteles no es capaz de expresar el más simple razonamiento matemático, siendo que las matemáticas se consideran la cumbre del razonamiento lógico. Es fácil demostrar que un simple razonamiento no es expresable en silogismos. La aritmética, con todas las antinomias, las paradojas de Kant, y también la va a seguir Hegel, adquiere otro aspecto. Weierstrass da al cálculo un aspecto completamente distinto, y los infinitésimos que tanto le hicieron devanar los sesos a Kant y también a Hegel, se muestra que no son problema. Y esto Cantor le resuelve todas las antinomias sobre el infinito que había establecido Kant. O sea, se llega al final del siglo con una matemática distinta y no queda nada de Kant. En el principio del siglo siguiente, en este siglo, con la relatividad y la mecánica cuántica, se va a terminar. El espacio y el tiempo cobran un sentido completamente distinto. Este es el derrumbe, no de Kant, no de Hegel, es el derrumbe de la filosofía especulativa. A partir de ahí, la filosofía especulativa no tiene derecho a tratar de fundamentar los conceptos filosóficos. Los alemanes son los primeros que se percatan de eso. Una buena parte de lo que ocurrió en Alemania. Y lo que era Erkenntnistheorie, la teoría del conocimiento, Erkenntnis es teoría, le anteponen Wissenschaftslehre. Wissenschaft es ciencia. Anteponen una teoría de la ciencia. Quien toma esto muy claramente y le da su sentido filosófico, quien retoma sobre todo la reconstrucción de la geometría, es Bertrand Russell. Bertrand Russell publica una obra fundamental, Los fundamentos de la geometría, en los últimos años del siglo XIX, y ahí usa la palabra epistemology como traducción o como el equivalente al Wissenschaftslehre de los alemanes. No a la teoría del conocimiento, no al Erkenntnis, sino a teoría de la ciencia. El libro de Russell se traduce poco después, en 1901, al francés, y aparece ahí la palabra epistemologie, que según el diccionario histórico de la lengua francesa
es el punto de partida del uso de la palabra epistemología como distinta a la teoría general del conocimiento que había sido edificada por los filósofos. Y quien le da, digamos, quien nacionaliza el término epistemología, que va a pasar con epistemología al español, es Meyerson. Meyerson, un libro publicado poco después, Identidad y Realidad, comienza su prólogo diciendo: me voy a ocupar de la filosofía de la ciencia o epistemología como hoy empieza a usarse. Es ahí el momento en que aparece una epistemología como teoría de la ciencia distinta a lo que la filosofía especulativa da como teoría del conocimiento. Entonces, en ese momento aparecería una teoría del conocimiento, que es la teoría del conocimiento del hombre común, digamos, de la persona común, y una teoría del conocimiento científico, epistemología. La filosofía especulativa se retira, por así decir. Bueno, pero ¿qué pasa? Es cierto, la ciencia ha mostrado que las disciplinas se han renovado, que los conceptos tradicionales que los filósofos habían analizado han caducado por completo. Bueno, pero ¿y qué imagen del mundo da la ciencia? En un libro que fue muy difundido, bestseller, cuando yo era joven, porque yo también fui joven, un libro que publicó Sir Arthur Eddington. Eddington fue el primero que dio pruebas empíricas de las teorías de Einstein, el primero que encontró en el famoso eclipse de sol de Brasil que efectivamente los rayos de luz de una estrella se curvaban al pasar cerca del sol. Fue Eddington el que escribió un libro, La naturaleza del mundo físico, en el cual dice lo siguiente. Dice, bueno, yo estoy trabajando sobre esta mesa, pero en realidad hay dos mesas. Está esta mesa sólida, que tiene un color determinado, que tiene un peso determinado, que es donde yo estoy trabajando. Pero la física me dice que esto tiene una materia que está compuesta por moléculas, y que las moléculas están compuestas por átomos, y que los átomos tienen partículas, y que todo eso está en revolución y separados. Y agrega, y esta es la frase fundamental, si pudiéramos juntar las partículas del átomo y juntar los átomos, juntar las moléculas, el total de la materia de esta mesa cabría en la punta de un alfiler. Entonces se pregunta, ¿qué es la mesa? ¿Es esta mesa o es lo que nos dice la física? Bertrand Russell, con su estilo extraordinario, traduce esto en sus obras diciendo: el realismo ingenuo, él le llama realismo ingenuo a aceptar los objetos del mundo tal como aparecen. Realismo ingenuo es aceptar que está en la mesa, que sillas, etc. El realismo ingenuo nos conduce a la física, pero la física nos da una imagen que contradice al realismo ingenuo. Si la física es cierta, el realismo ingenuo es falso. Pero fue el realismo ingenuo el que llevó a la física. Pero si ese realismo ingenuo es cierto, o sea, llevó a una física cierta, resulta que es falso. Por consiguiente, es falso. Eso se tomó como una humorada, como una butad. El que no lo tomó así fue Einstein. Einstein toma eso y dice, este es el problema fundamental. El problema fundamental es la física, es comprobable, es así. Pero entonces, ¿cómo paso de estas sensaciones de este mundo perceptual a las teorías físicas? Bueno, Einstein da
su versión sobre la cual no voy a comentar, pero que me voy a dejar completamente de lado, porque ese no es el Einstein que construye las teorías, sino el Einstein que la interpreta, y ahí tiene una concepción del mundo muy religiosa, etcétera, que cree que son concepciones libres de la mente, pero sin explicar qué quiere decir concepciones libres de la mente. En ese momento, bueno, en el momento que empiezan a plantearse estas cosas, surgen las escuelas empiristas de principios de siglo, que son escuelas absolutamente extraordinarias, no solamente por lo que van a hacer en ciencia, sobre todo en el desarrollo de la lógica y de la matemática, sino porque se plantean con un extraordinario rigor el tipo de problemas que acabo de decir. El problema fundamental es cómo se pasa de las sensaciones a la construcción de las teorías. Si el empirismo es correcto, todo lo que dicen las teorías se puede reducir a sensaciones y relaciones entre las sensaciones. Bueno, la Escuela de Viena, con Carnap a la cabeza, se plantea el problema. Muy bien, vamos a empezar con las sensaciones y vamos a construir todos los conceptos. El libro en el cual expone esto, la estructura lógica del mundo, un libro absolutamente extraordinario de uno de los grandes lógicos. Pero Carnap tiene que confesar que ha fracasado. No puede pasar de las sensaciones a construir los conceptos de la física. La segunda experiencia, estoy abreviando, la hace Bertrand Russell, con un método completamente distinto. Bertrand Russell dice, bueno, vamos a tomar el lenguaje de la ciencia, el lenguaje de la física, y reducirlo a un vocabulario mínimo. Entiende por vocabulario mínimo un vocabulario tal que todas las proposiciones de la física pueden ser expresables en los términos de ese vocabulario. Pero que además ningún término del vocabulario es definible por los otros. Ese es un vocabulario mínimo. Y empieza a trabajar con ese vocabulario mínimo y decir, a partir de este vocabulario que tiene referentes directos en las percepciones, voy a construir la física. Segundo fracaso. Segundo fracaso, Russell dice, no podemos, a partir de proposiciones que representan nuestras sensaciones, construir un vocabulario para la ciencia, porque faltan las relaciones. Y las relaciones no son observables, ni son reducibles directamente a observables. Esa es la segunda gran experiencia que se hace. El libro en el cual explica eso termina con un capítulo que es los límites del empirismo. Es el último capítulo. Y en el último párrafo de este último capítulo del último libro de filosófico Bertrand Russell dice, debemos de confesar que el empirismo como teoría del conocimiento es inadecuado. Y agrega, quizás como consuelo, pero es mejor que todos los anteriores y no tenemos otra cosa. Esa es la última confesión de Russell, los límites del empirismo. Ha habido muchos otros que hicieron estos intentos. El tercero que voy a mencionar, que siempre menciono, es Quine. Quine es empirista a carta cabal toda su vida, que también trata de mostrar cómo se pasa de las sensaciones a los conceptos científicos. Y lo que yo llamo la carta, el certificado de defunción del empirismo, lo firma Quine
en el Congreso de Filosofía de Viena, donde dice una frase que es extraordinaria para el que fue el gran positivista del siglo. Entonces, las grandes experiencias, y yo creo que este es un periodo absolutamente extraordinario en la historia de la filosofía, porque realmente se preocupan por llevar a sus últimas consecuencias una posición filosófica. Y sus últimas consecuencias son esas experiencias. Bueno, ¿en qué queda la cosa? En la defunción del empirismo. A principios de siglo fue la banca, lo que yo llamo el primer derrumbe epistemológico del siglo, cuando la filosofía especulativa debe renunciar a fundamentar los conceptos de la ciencia. Y ahora viene, a mediados de este siglo, lo que yo llamo el segundo derrumbe epistemológico del siglo, que es la insuficiencia del empirismo para fundamentar los conceptos. ¿Qué es lo que queda? Las consecuencias prácticas han sido, y esa es una posición personal, una opinión personal que voy a expresar, lo que hoy se llama filosofía de la ciencia, en las universidades, en las facultades, en los textos, carece de epistemología. La filosofía especulativa no pudo fundamentar la ciencia, el empirismo tampoco. La ciencia se quedó sin epistemología. Kuhn, Feyerabend, Lakatos, el mismo Popper, no hacen epistemología, no muestra cómo se genera el conocimiento, se acabó ese tipo de investigación. Lo que hacen es sociología de la ciencia, cuanto más. Bueno, ¿cuáles serían las consecuencias reales de haber renunciado al apriorismo de la filosofía especulativa y al empirismo? Cuando tuve la enorme fortuna de poder colaborar con Piaget en ese libro que se llama Psicogénesis, Historia de la Ciencia, lo que ahí mostramos es lo que llamamos mecanismos comunes entre el conocimiento común del niño, del adolescente, del hombre no sofisticado y la mujer no sofisticada por la ciencia, y el conocimiento científico. Y hablamos de mecanismos comunes, porque hicimos comparación entre cómo se generan la psicogénesis en los niños, los conceptos, y cómo se generan los conceptos en la ciencia. Y encontramos que los mecanismos últimos, no los resultados del conocimiento, no las estructuras que se generan, pero los mecanismos últimos eran comunes. Yo creo ahora que el problema hay que plantearlo de una manera distinta como lo planteamos en ese libro. Si tenemos que renunciar a conceptos a priori y tenemos que renunciar a los datos de los sentidos, quiere decir que en todo el transcurso del conocimiento, desde el nacimiento hasta la ciencia, no puede haber discontinuidades funcionales. Porque si hubiera una discontinuidad funcional, si hubiera un antes y un después en alguna parte del conocimiento, bueno, como se pasa del antes al después, otra vez por conceptos a priori, otra vez por datos de los sentidos, si hay una discontinuidad, ¿cómo sigue eso? Pero en el fondo significa eso. Toda discontinuidad significaría replantear el problema o del apriorismo o del empirismo. Si eso es así, hay una continuidad en el conocimiento sin comienzo. O sea, el conocimiento o las actividades que podemos llamar cognoscitivas están incluso antes del nacimiento, se sumergen en la biología y que hay un continuo desde la biología al desarrollo
de las actividades que luego van a ser cognitivas. Y que esas actividades del ser humano común, del niño, del adolescente y del adulto no sofisticado, tienen continuidad con la ciencia. Hay una continuidad funcional de mecanismos en todo ese proceso. Y esto para mí, aquí expreso una opinión personal, es independiente de toda posición filosófica. Esto naturalmente es lo que sostuvo, sin haberlo dicho así, Piaget, y es lo que está implícito en el constructivismo piagetiano. Pero para mí, la renuncia al apriorismo y la renuncia al empirismo supone o implica la continuidad del proceso cognitivo. Entonces, el problema es en qué consiste el conocimiento. El conocimiento es una construcción. Pero con eso no se resuelve el problema. ¿Qué se construye? ¿Cómo se construye? ¿Qué es lo que se construye? Tengo yo que caer en todas las investigaciones psicogenéticas que se han hecho durante 60 o 70 años. Lo que se construye es la forma de organizar las interacciones con el mundo externo. El niño que nace con reflejos innatos, que nace chupando, porque si los que no chupaban se murieron, que nace con ese reflejo de succión, que nace con el reflejo palmario, que patalea, ese niño que poco a poco va organizando sus movimientos, entra en interacción con ese mundo. Y yo creo que la gigantesca tarea que hizo la Escuela de Ginebra fue ir mostrando paso a paso en qué consistió la organización de esas interacciones, a partir de las cuales se genera el conocimiento. Conocer es organizar los datos de la realidad y darles un sentido a eso, lo cual significa construir una lógica, no la lógica de los textos, una lógica de la acción, porque organizar es estructurar y estructura es lógica. O sea, volvemos a un estructuralismo que no tiene nada que ver con los estructuralismos clásicos, que es un estructuralismo que llamamos genético, en el sentido que es la génesis del conocimiento a través de organizaciones estructurantes. A Piaget se lo ha condenado como estructuralista, pensando que de alguna manera reflejaba las polémicas sobre el estructuralismo que hubo a mediados de siglo. Pero lo que se olvida es que para Piaget, lo voy a decir de manera un poco paradójica, no se trata de un sustantivo estructura, se trata de un verbo estructurar. Se trata de organizar nuestra experiencia y esa organización es crear estructuras. Cuando la Escuela de Viena y la Escuela de Berlín tratan de decir, bueno, vamos a fundamentar en serio el conocimiento científico y lo tratan de fundamentar con una teoría empirista, naturalmente que invaden el territorio de la filosofía y declara que todo conocimiento surge directamente de la experiencia. Y por consiguiente que lo que no es verificable por experiencia no es conocimiento. Con lo cual hacen la amputación tremenda de toda la filosofía. De todo lo que es filosofía que no sea verificable no es para ellos. No tiene nada que ver con conocimiento, no tiene nada que ver con actividad intelectual. Desde luego que cuando falló el empirismo, volvió la filosofía otra vez. Ha sido un movimiento bastante pendular. Pero yo creo que hoy tenemos las ideas más o menos más claras en el sentido de que efectivamente hay
una concepción del conocimiento como un todo continuo desde el nacimiento hasta la ciencia. En ese sentido hay una teoría del conocimiento, con distintas versiones, pero una teoría del conocimiento para todo el desarrollo del individuo, pero que esa teoría del conocimiento se plantea desde la ciencia, por consiguiente es epistemología. Entonces, ahora sí, epistemología y teoría del conocimiento pasan a ser sinónimos, pero pasan a ser sinónimos en el sentido que se unifica la concepción del conocimiento como un todo continuo. Yo quisiera decir que hasta ahora me he referido apenas a la construcción del conocimiento como organización de la experiencia, como estructuración de la experiencia. Pero he mencionado que ese conocimiento tiene raíces biológicas y que podemos especificar bastante, que hay ahí una frontera móvil entre lo que es la biología y lo que es la actividad cognitiva, que los enormes progresos de la neurofisiología ha ido desplazando, mostrando que muchos de los aspectos que se consideraban puramente ajenos a la biología en realidad tienen explicación. Pero también hay que explicar el desarrollo de la ciencia. Lo que no hemos hecho es tratar de explicar qué es conocimiento. Naturalmente, no hay definición de conocimiento. Contrariamente a lo que sostuvo el positivismo, ninguna disciplina empieza con definiciones precisas. Eso ya lo sabía Newton. Newton dice muy claro, yo no defino movimiento. Toda la teoría de Newton es teoría del movimiento. La mecánica newtoniana es teoría del movimiento, pero no define el movimiento, define transformaciones de movimiento. La matemática no define número. Claro que se ocupa de los números. Define lo que es un número natural, define lo que es un número racional, define lo que es un número real, pero número en abstracto no lo define. Ninguna disciplina define sus conceptos más básicos. Y entonces, ¿de dónde sale la ciencia? Aquí me refiero a Piaget otra vez. Piaget caracteriza la ciencia como una institución social. Significa que cada sociedad, en cada momento histórico, define ciertas actividades como actividades cognitivas y el producto de esas actividades como conocimiento. El conocimiento es un producto social y no tiene más definición que el contexto social en el cual se genera. La ciencia que se produce en distintas culturas responde no a mecanismos internos de desarrollo del razonamiento solamente, sino que responde a la cultura en la cual se desarrolló. Me tengo que referir a Oriente, me tengo que referir a China. China, lo que fue China como civilización recién se conoció en este siglo. La concepción que hubo el siglo pasado era totalmente deformada y errónea. E incluso algún gran pensador que habla de la ciencia como un producto puramente occidental, y me refiero a Max Weber, lo hizo con la visión que el siglo XIX tenía de la China. Hoy sabemos que no es que la China simplemente se atrasó con respecto a Occidente, sino que tenía una concepción del mundo muy distinta. Y me voy a atrever a decir que la concepción del mundo que tenían los chinos, y voy a precisar, los taoístas, el taoísmo, que fue la concepción más intelectual, más científica que hubo en la China, tenía una concepción del mundo que se desechó en Occidente, donde se desarrolló una lógica deductiva que dominó todo el panorama científico,
pero que hoy empieza a plantear problemas que hacen volver a la concepción que tenían los chinos. La filosofía organicista de Leibniz, para quien existen totalidades y no agregados de cosas que componen totalidades, totalidades que se diferencian, más aún la filosofía organicista de Whitehead, que es mucho más profunda, vuelven a retomar concepciones que eran clásicas en el taoísmo, que eran clásicas en la China. El mundo chino era un mundo en devenir, era un mundo de cambio, era un mundo que era como un organismo, como nuestro organismo, que no es parcializable. Y si hay dos concepciones que hay que contraponer, son esta concepción organicista del mundo, que ahora empieza a aflorar en Occidente, con la concepción atomista del mundo. La concepción atomista del mundo deformó aún las disciplinas más rigurosas. La forma en que la lógica se enseña, con una lógica proposicional, una lógica después de cuantificación, una lógica de clases, etc., responde no a un proceso racional, sino a la concepción atomista del mundo. Y eso está claro. Uno de los grandes líderes fue Bertrand Russell, el creador del atomismo lógico. Eso de que hay proposiciones elementales que se llamaron atómicas y proposiciones, combinaciones de ellas que se llaman moleculares, etc., era una concepción de la lógica de átomos. El razonamiento empieza con proposiciones que se juntan a otras proposiciones, se hacen proposiciones más amplias. Bueno, hoy sabemos que las paradojas a que conduce eso no son paradojas inevitables, que hay una manera de plantear lo que llamamos hoy lógica de significaciones que elimina por completo eso. Porque la base de la lógica no son las proposiciones atómicas, son las inferencias. Y la inferencia tiene otro planteo completamente distinto. Entonces hay aquí lo que yo creo que es una vuelta a concepciones que no estaban muy fundamentadas en la época del taoísmo, pero es una concepción del mundo que, como digo, tomó Leibniz. Bueno, lo de Leibniz no es una concepción independiente. Leibniz lo tomó de los jesuitas. Leibniz estuvo en contacto con esos jesuitas que volvieron de la China, y una buena parte de la filosofía de Leibniz provienen de ese pensamiento oriental. Y como dije, Whitehead mucho mayor. El problema del conocimiento, cuando introducimos los aspectos culturales, sociales, hay que replantearlo de otra manera completamente distinta, y no es solamente los mecanismos de desarrollo del razonamiento lo que hay que tomar en cuenta. Y el último problema que quedaría es decir, bueno, pero entonces, ¿qué es la ciencia? Ahí quizás me refiera a lo que escribió a principios del siglo pasado el más grande de los paisajistas ingleses, Constable o Constable, como quieran decirlo, que dijo, la pintura es una ciencia y las pinturas, los cuadros pintados, son los experimentos. Este es un camino que quedó así como un dicho de un pintor o de un músico, pero que ha sido empezado a explorar ahora. Ustedes saben que el problema que planteó el positivismo fue cuál es el lugar de los valores en un mundo de hechos. El mundo es un mundo de hechos. ¿Cuál es el lugar de los valores? Y Putnam, quizás el filósofo norteamericano hoy más prominente, que es Hilary Putnam, da vuelta al problema. Y dice, creo que dice así, ¿cuál es el lugar de los hechos en un mundo de valores?
porque el mundo en que nos movemos es un mundo de valores. Este sería un replanteo del problema, que por suerte se me acabó el tiempo, entonces tengo la excusa de no explorarlo. Gracias. Muy bien, pues bueno, espero que haya disfrutado de este video del profesor Rolando García, donde él explora justamente parte de la historia, de la epistemología, de cómo surge el conocimiento. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta este punto, maestra Fidencia? No, maestro, ahorita estoy tomando notas, es muy interesante cómo surge todo esto de la epistemología, cómo se fue desarrollando a modo de ir plasmando, de explorar, ¿verdad? Así es. Cómo desde la astrología que de Newton y todo, o sea, cómo se fue como desarrollando el conocimiento, es digamos, un brazo, una rama de lo que es porque dice que todo empezó de la teología, ¿verdad? Y luego ya de ahí se fue desarrollando. Exactamente. Al Ujú, inicio ujú, pareciera que todo el conocimiento estaba reunido, porque hablábamos inclusive de el conocimiento como uno, pero sí, hoy en día tendremos que verlo desde una especie de pluralismo, donde decimos los conocimientos porque hay diversos tipos de conocimiento. Y bueno, nuestra labor es ahora hablar de cuáles son todas esas corrientes epistemológicas que nos permiten hablar de que hay diversos tipos de conocimiento. Bien, voy a proyectar un momento, tal vez tenga que salirme un momento de la llamada y regresarme un momento, eh, pero estaré en un minuto con usted, ¿ok? sí está bien, profesor. Muy bien, aquí estamos, perfecto. Entonces, bueno, lo que sigue justamente es, vamos a hacer una revisión sobre las diversas corrientes pedagógicas.
para identificar justamente los diferentes tipos justamente de corrientes pedagógicas. Entonces, voy a permitirme utilizar una presentación para llevar a cabo nuestro trabajo. Vamos a ver si voy a compartir pantalla. Y le agradezco mucho si en un momento más me confirma, por favor, si ya se puede ver por allá. Sí, maestro, ya lo puedo ver. Excelente. Muy bien. Bueno, entonces, la pregunta, a ver si ya se ve ahí de pantalla completa. Sí, maestro, ya lo puedo ver. Perfecto. Muy bien. Entonces, la gran pregunta es cómo nosotros podemos identificar cuál es la naturaleza que tiene justamente el conocimiento. Y preguntarnos cuál es la naturaleza del conocimiento en realidad es preguntarnos cómo es que el conocimiento se da. Y claro, ahí estamos asumiendo la idea de que el conocimiento se da, es decir, que es posible conocer, ¿verdad? Porque si recordamos, había otras tendencias que nos hablaban de que también podríamos asumir la idea de que el conocimiento no existía, ¿verdad? No sé si usted recuerda. Sí, así decía, ajá, que el conocimiento no Entonces, existía. ahora vamos a asumir la idea justamente de que el conocimiento es posible, ¿sí? De hecho, ese es el primer punto. Tendremos que asumir que que el conocimiento es posible. Y si el conocimiento es posible, entonces podríamos decir que el conocimiento se da, que el conocer se da cuando lo que nosotros buscamos es interpretar la realidad, ¿sí? Y cuando nosotros buscamos interpretar la realidad, tal vez tenga dos audios abiertos, posiblemente. Cuando nosotros buscamos interpretar la realidad, lo que encontramos es justamente una hermenéutica, ¿sí? Entonces, ahí está una parte interesante. Conocemos cuando nosotros interpretamos la realidad, ¿sí? Esto por un lado. Por otro lado, a veces asumimos la idea de que el conocimiento nos permite reconstruir la realidad, ¿sí? Entonces, observemos, una perspectiva es que al conocer nosotros interpretamos la realidad existente. Otra perspectiva es que al conocer construimos esa realidad. Y esta segunda medida le llamamos constructivismo. Entonces tenemos dos miradas sobre la naturaleza del conocimiento. La mirada desde la hermenéutica, la mirada desde el constructivismo. Entonces, nosotros podríamos preguntarnos si realmente es posible, si realmente es posible alcanzar el conocimiento. Y si el conocimiento es alcanzable, entonces la pregunta es, ¿realmente podemos las personas conocer ese objeto de conocimiento? ¿O existe alguna manera de que podamos justificar nuestras creencias? ¿Sí? Si nosotros afirmamos de manera positiva estas preguntas, vamos a asumir que el conocimiento es posible. Si lo hacemos de manera negativa, entonces estamos asumiendo la idea de que el
conocimiento no es posible y estamos siendo justamente escépticos. ¿Sí? Podríamos decir que gracias a este escepticismo, ¿sí?, la epistemología va a presentar un reto importante, que es tratar de explicar cómo el conocimiento surge, cuál es el método con el que el conocimiento se construye. Y entonces podríamos decir que la epistemología es un campo de conocimiento que busca responder a ese escepticismo. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí, maestra? Sí, maestro. Ujú. Muy bien. O sea, la epistemología es como esa reforzar sobre conocimiento, sobre hechos, sobre bases. Sí, es tratar de explicar cómo es que el conocimiento surge. Ujú. Eso es justamente lo que estudia la epistemología. Trata de explicar cómo el conocimiento se da, ¿sí? Y claro, ¿cuál es el origen del conocimiento? ¿Cuál es el método para construir ese conocimiento? Son dos de las preguntas más importantes que nosotros podemos hacernos en el campo de la epistemología, ¿sí? Ahora, esto va a desencadenar, pues, varias corrientes epistemológicas. Y las corrientes se desencadenan porque hay justamente varias creencias de cómo es el hecho de que el conocimiento es alcanzable, de cómo es que el conocimiento se construye, de cómo es que existen diversas metodologías para construir el conocimiento. ¿Sí? Una de ellas, ¿sí? Una de ellas justamente es la idea del empirismo, ¿sí? La idea del empirismo asume justamente la opción de que el conocimiento se adquiere a través de la experiencia sensible, ¿sí? Que el conocimiento se adquiere a través entonces, a través de las sensaciones, ¿sí? Idea. A través de las sensaciones conocemos. Y podríamos decir que una parte de esto podemos asumirla en el sentido en que las personas conocemos a través justamente de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que observamos, de lo que tocamos, ¿sí? Sin embargo, hay quienes no están de acuerdo con esta mirada. Los racionalistas, quienes asumen que el sujeto conoce al objeto a través de la razón. Es la razón la que nos permite conocer. Y bueno, no se trata de que unos estén correctos y otros no. Cada uno tiene sus argumentos. Simplemente pensar que dentro del empirismo está Francis Bacon, John Locke, George Berkeley, David Hume, ¿sí? Augusto Comte, Joan Stuart Mill o Rudolf Carnap, grandes pensadores. Pero también por parte de los racionalistas tenemos a Descartes, tenemos a Spinoza, tenemos a Leibniz. ¿Sí? Entonces, ya aquí encontramos dos perspectivas distintas, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, maestro, vamos bien. Muy bien.
Ahora, no solamente tiene sentido preguntarnos sobre cómo es que conocemos. Supongamos que nosotros conocemos algo. La pregunta entonces es, ¿qué es lo que conocemos? ¿Sí? Por ejemplo, para algunos, la realidad es independiente de nuestro pensamiento. ¿Sí? Es decir, que la realidad existe independientemente de nosotros. Aunque nosotros, mientras que, por otro lado, creo que se abre un segundo audio. Era mi micrófono, ya lo apagué, maestro. Sí, no se preocupe. Por ahí debe haber una pequeña falla en el audio, no se preocupe. Mientras que, por otro lado, otros piensan que no podemos conocer nada que esté fuera de nuestro pensamiento. Es decir, que la realidad existe solo en cierta medida en que está pensada por las personas. Entonces, vea qué interesante. Es decir, la primera visión nos dice que la realidad es independiente de nosotros, mientras que la segunda nos dice que eso que nosotros llamamos realidad solamente es posible a través de nosotros. Entonces, esto nos genera otras dos corrientes epistemológicas. Los primeros les vamos a llamar realistas, los segundos les vamos a llamar idealistas. En el realismo hablamos de grandes personajes como de Aquino, mientras que en el idealismo pensamos en otros grandes personajes también como Immanuel Kant o como Federico Hegel. Ahora, nosotros podríamos seguir hablando del hecho de pensar al conocimiento como una creencia verdadera justificada. Y entonces, una vez que asumimos que el conocimiento es posible, surgen también nuevas preguntas en torno a las creencias. ¿Cómo se justifican nuestras creencias? Bueno, para muchos, nuestras creencias se justifican en creencias básicas que no requieren de justificación. ¿Sí? Estas creencias básicas generalmente descansan directamente desde la experiencia. Es decir, que basamos o construimos nuestras creencias considerando las experiencias que vivimos. Por otro lado, a la corriente de pensamiento, esta corriente de pensamiento que acabo de mencionar, le llamamos fundamentalismo. Y está presente en muchas corrientes religiosas del mundo que escriben sus ideas religiosas a través de las experiencias vividas por personas en distintos momentos y que asumen dichas experiencias como una verdad axiomática. Por otro lado, esta no es la única manera de hablar de las creencias. También hay quienes asumen que las creencias más bien pertenecen a un sistema de creencias que es concebido como un todo. ¿Sí? Y en ese sistema, unas creencias justifican a otras creencias. De tal manera que si nosotros tomamos a todas estas creencias, lo que se busca es que haya cierta coherencia entre estas creencias. A esto nosotros le llamamos coherentismo. ¿Sí? Entonces, veamos qué interesante. Voy a cerrar un poquito la presentación. Veamos qué interesante, porque al hablar de epistemología, nos damos cuenta el día de hoy de al menos 6 corrientes epistemológicas. Algunas de ellas rivales, otras de ellas complementarias, otras de ellas
que, como ya había comentado, son rivales, es decir, son dos posturas opuestas, ¿sí? No concedibles, no concedibles. Entonces, podemos tratar de entender el mundo desde una mirada realista o desde una mirada idealista. Y sabe, en diferentes etapas del ser humano, en diferentes momentos, a veces somos realistas, a veces somos idealistas, ¿sí? Sí. Es decir, el comportamiento humano no se cierra solamente a una mirada epistémica. También podríamos decir que en muchos momentos somos racionalistas, pero en otros momentos somos empiristas. Aprendemos del medio, aprendemos del contacto, pero en muchas ocasiones esto no es así, ¿sí? En muchas ocasiones decimos que aprendemos a través de la razón. Y finalmente, cuando hablamos de las creencias religiosas, también en muchas ocasiones somos coherentistas, tratamos de darle coherencia a las creencias que tenemos, pero a veces también somos fundamentalistas, porque decidimos leer un Corán, una Biblia, y asumimos que lo que está escrito en ellas es verdad, que en realidad son historias relatadas por otras personas, en la cual no necesariamente hay una evidencia científica de que sean verdaderas. Nosotros decidimos asumirlas como verdad, ¿sí? Esto es lo que busca la epistemología, construir justamente ese debate entre cómo construimos el conocimiento, bajo qué metodologías es que el conocimiento se construye. Pues bueno, yo espero que haya sido una sesión interesante. Hemos comenzado con un video que espero que haya podido disfrutar, de Rolando García sobre epistemología y teoría del conocimiento. Hemos hablado de esta primera clasificación en 6 corrientes epistemológicas. Y bueno, el próximo jueves, en nuestro horario habitual, vamos a seguir hablando ahora de diversos modelos epistemológicos directamente conectados en el campo de la educación. ¿Alguna duda, alguna pregunta, maestra Fidencia? Pues está muy interesante, maestro, entender, como dice usted, eso de la epistemología, entender, comprender mejor a qué se refiere, como dice usted, poder aprender de esas corrientes que dice usted que nos va a decir la próxima clase. Bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Sí. Voy a compartir la grabación en el grupo de WhatsApp. Un placer saludarle y nos vemos el próximo jueves. Que tengan un muy buen descanso. Sí, igualmente, muchas gracias. Buenas noches. Muy buena noche, que la pase muy bien. Buenas Gracias. noches.